Desde que entré está este ambiente lindo, especial, entonces en buena hora que podemos estar reunidos para edificarnos. Me dieron un tema, entonces vamos a tratar de direccionar el tema y poder aclarar y edificar en algunas cosas. Siempre que me invitan a un lugar yo digo, venimos a edificar. Nosotros no somos como esos que andan por ahí diciendo que traen cosas nuevas, ¿verdad? Y como llegan a iglesias a predicar cosas nuevas, luego le dejan un alboroto al pastor en lugar de edificar. Nosotros no traemos cosas nuevas. Nosotros no somos personas que venimos a tratar de impresionar a los creyentes con la enseñanza o con el mensaje. No, el mensaje es Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Entonces no hay nada nuevo, pero sí somos edificadores, eso sí, porque Efesios capítulo 4 nos enseña que Él nos puso para edificar el cuerpo de Cristo. Y a través de la edificación es que nosotros vamos creciendo como un cuerpo sano. Amén, a través de la edificación. Entonces me dieron un tema que está titulado ambición versus propósito. Ese es el tema para todos los que hacen apuntes. Son dos palabras definitivamente contrarias, están divorciadas, no se llevan entre sí, lo que es la ambición y el propósito. Yo creo que la ambición es como esa parte natural de la carne y el propósito es como la parte espiritual, la parte que nos enfoca a las cosas del espíritu. Entonces estas dos palabras son totalmente contrapuestas. En la Biblia no aparece la palabra ambición. Más bien la palabra ambición se desprende de una palabra que tiene que ver con el decálogo de los 10 mandamientos y esa palabra es codicia. Entonces vamos a trabajar la palabra ambición a través de ese aspecto de la codicia que está dentro de uno de los 10 mandamientos y la palabra propósito la vamos a manejar como el desarrollo de la vida espiritual. Diga conmigo, desarrollo de la vida espiritual. Cada uno de nosotros que estamos en Cristo tenemos una vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero esa vida, es la vida en Cristo, tiene que desarrollarse. Para que la vida en Cristo se desarrolle, hay algunas dinámicas en la palabra que nos ayudan a nosotros a entender, a conocer y a poner en práctica esas dinámicas de tal manera que se cumpla lo que dice 1 Corintios capítulo 3. Vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. De no entender esas dinámicas, de no poner en práctica esas dinámicas, la vida espiritual va a ser una vida estancada. Y la vida estancada, la vida en Cristo de estancamiento, es una vida que está expuesta a una serie de situaciones terribles que tienen que ver con el pecado. Entonces vamos a ir a la palabra en el libro de Éxodo. Voy a tomar el Antiguo Testamento como referencia, como sombra, no es la realidad. Nosotros ahora vivimos en la realidad, pero es importante que tomemos esto y que lo podamos aclarar. O sea, es una sombra de lo que tiene que ver Cristo. Entonces en Éxodo capítulo 20 dice la palabra del Señor en el verso 1 en adelante. Ya sabemos que ahí donde están los 10 mandamientos, ¿verdad que sí? Todo eso lo sabemos. Pero vamos a tomar de ahí la palabra codicia. Entonces dice así: Dios habló y dijo estas palabras. Me gusta porque cuando Dios está aquí tomando al pueblo, apartando al pueblo, dice la palabra que Dios lo apartó, le dijo a Moisés que lo apartara, o sea que lo convocara, y Dios ahora le está hablando después de que lo sacó de Egipto, o sea, vamos a decirlo así, unas horas después de que Dios lo saca de Egipto, los reúne y comienza a decir estas palabras. Diga conmigo, dijo estas palabras. O sea, hay que poner atención porque Dios está hablando aquí. Dios es el que va a decir, va a soltar estas palabras. Dice: yo soy el Señor tu Dios. Escuche eso.
yo te saqué de la tierra de Egipto. Dios está hablando muy afirmativamente. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto. Y les hace saber qué era lo que estaba pasando en la tierra de Egipto juntamente a ellos, o más bien a ellos. Dice, donde vivías como esclavo. Como vivían ahí. ¿Cómo vivían? Como esclavo, ¿verdad? Entonces dice, no tendrás, ahora sí, Dios les dice que Él quiere ser el Dios de ellos, que ellos deben entender que el único Dios el cual ellos deben de adorar, deben de servir, el único objeto de adoración es Dios. ¿Cuál Dios? Si alguien me hubiera preguntado, ¿cuál Dios? Bueno, sencillo, el Dios que te sacó de Egipto, ese es el Dios al cual tú vas a rendir totalmente tu vida. Al Dios que te sacó de Egipto cuando estuviste de esclavo 430 años aproximadamente, pero te sacó con mano fuerte. Ese es al Dios al cual tú te vas a inclinar, al Dios al cual tú vas a rendir tu vida, al Dios al cual tú vas a rendir los talentos, las habilidades, póngale en general todo. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a ir al verso 17, porque así es como comienza Dios los 10 mandamientos, pero así es como los termina en el verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer. Marque ahí. A veces es bueno volver a leer esto, ¿verdad? A veces se nos olvida. Como ahora estamos en el nuevo pacto, en la gracia, se nos olvida a veces leer esto que es una sombra muy importante, la cual no podemos pasar por alto. Entonces dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Dios comienza el decálogo de los 10 mandamientos y los termina igual como los comienza. ¿Por qué? Porque comienza diciendo, yo debo ser el objeto de tu adoración. Y también termina diciendo que no se va a codiciar absolutamente nada que no sea nuestro o que nosotros no tengamos. Porque normalmente la codicia está en función de lo que no tenemos y de lo que otros tienen. ¿Verdad que así es? Porque si nosotros lo tuviéramos, no lo vamos a codiciar. Normalmente se codicia lo que otros tienen. Vamos a definir la palabra codicia, que tiene que ver, les dije que la palabra ambición se desprende de la codicia, es un sinónimo, la palabra ambición de la codicia. Es ambición, es ansia, es deseo, es avaricia, es egoísmo, es pretensión y es afán. Eso es lo que quiere decir la palabra codicia. Y ahí vemos implícito como sinónimo también la palabra ambición. La codicia no es cualquier pecado. Dígale que será par suya, la codicia no es cualquier pecado, ¿verdad? No es cualquier pecado. Hay que ponerle atención. ¿Por qué? Porque la codicia corrompe y su corrupción alcanza las partes más íntimas de nuestro ser. ¿Ve por lo que hay que ponerle cuidado? Porque la ambición o la codicia viene a corromper las partes más íntimas de nuestro ser. La codicia también trastorna nuestras prioridades. O sea, una persona que un día usted vio que estaba fiel, que estaba comprometida, que era perseverante, que estaba sirviendo, de un pronto a otro comenzó a codiciar cosas, a ambicionar cosas, y ahora ya Dios no es la prioridad de él. Ya Dios no es la prioridad de ella. Si usted y yo vamos a ver un poquito atrás en Isaías 57:17, vea lo que pasó con el pueblo muchos años después de que Dios les da los 10 mandamientos. Dice, por la iniquidad de su codicia me enojé. Dios le está hablando aquí a Israel. Y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Si se me atraviesa algo ahí en el camino, en mi garganta, les pido disculpas porque tengo 2 semanas de estar con un resfrío. Y entonces estoy saliendo, gracias a Dios, ya de ese resfrío, para que lo pase por alto, ¿verdad?
Eso no estaba dentro del programa, pero puede salir. Entonces Dios le está diciendo aquí a Israel, después de que le da los 10 mandamientos, que Él debe ser el único Dios, que no hay que codiciar, que hay que amarlo porque Él es el único objeto de adoración, de rendición. Ve cómo el pueblo siempre se desvió. ¿Y qué dice Dios? Por la codicia me enojé, le herí, escondí mi rostro y me indigné. ¿Y cómo siguió Israel? Rebelde. Rebelde. No entendió el propósito de Dios. No entendió por qué Dios lo sacó de Egipto 430 años de esclavitud. Israel no lo entendió. Pero por eso la codicia o la avaricia o la ambición en nosotros viene a corromper nuestro ser interior y cambia nuestras prioridades. Y de aquellas personas que un día vimos comprometidas, fieles, direccionadas al propósito, ahora no. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Atenta contra nuestras relaciones personales. Vea lo que le estoy diciendo. No solamente afecta nuestras prioridades, sino que afecta nuestras relaciones interpersonales. Cuando hay alguien codicioso, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo o en alguna otra área o en la misma iglesia, esa persona no se va a poder llevar bien con los demás, porque ella no está entendiendo o él no está entendiendo el propósito. No solamente se queda ahí con que afecta las relaciones interpersonales, promueve divisiones, contiendas, aviva el fuego de la envidia, de los celos y de los pleitos. Vea qué tremendo. Por eso Dios comienza diciendo: no te vas a hacer otros dioses, no te vas a hacer ídolos, pero tampoco vas a codiciar nada absolutamente de los demás, de lo que tengan los demás. Podríamos decir entonces que todos los problemas interpersonales subyacen en la codicia. La codicia está detrás de las grandes y pequeñas contiendas. Vea lo que dice Santiago 4:1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No es de vosotros, de vuestras pasiones, de nuestros deseos? Dice una versión: las cuales tienen una lucha interna en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una lucha interna fuerte todos los días. Voy a decirle esto: a veces pensamos que la lucha se encuentra afuera, pero la lucha no se encuentra afuera. La lucha se encuentra aquí adentro. ¿De dónde dijo Jesús que salía todo lo malo? De adentro, del corazón. Así como del corazón puede salir lo bueno, lo malo también sale de nuestro corazón. Por lo tanto, los que entendemos propósito de vida en Cristo, tenemos claro que todos los días tenemos una lucha con la avaricia, con la carne, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida, con la posición, con la fama. Hoy pareciera que o antes pareciera que esos términos no se podían usar dentro de la iglesia, pero hoy es importante que entendamos que eso está dentro de la vida de los creyentes y que es una lucha continua en la cual usted y yo estamos. La codicia hace al hombre ingrato, la codicia hace al hombre amargado, traicionero, envidioso, contencioso, impaciente, desconsiderado, egoísta, mentiroso, adúltero, homicida, idólatra. Si no lo apuntó, compre el CD. La codicia apaga el celo de la devoción. ¿Han visto a esta gente fiel, comprometida, responsable? No solamente de manera personal, sino congregacional, en el servicio, gente de oración, gente de ayuno, gente dispuesta, pero de un pronto a otro se apagó el fuego. Antes era de los primeros que se sentaba adelante, ahora no, ahora usted lo ve allá. No es por los que están atrás, ¿verdad? Por favor,
Eso pasa allá en Limón, aquí no. No, aquí no, ¿verdad? Pero ahora está allá atrás. El pastor antes lo veía aquí adelante, fiel, responsable, comprometido, participaba de la alabanza, de la adoración, de la oración, del servicio. Ahora no, ahora lo vamos viendo, ¿verdad, pastor? A veces pasa eso con los creyentes. Están en la primera silla, cuando ya yo los veo en la cuarta silla, allá en Limón, entonces yo digo, algo ya viene, porque el Señor nos da discernimiento. Algo está pasando. Y ya cuando lo veo allá al final, y ya cuando lo veo que no quiere entrar, es porque algo está sucediendo. ¿Por qué? Porque la codicia anula esa devoción del creyente, ese celo por el que tiene el creyente por la fe que profesa. La codicia anula al creyente en su servicio. Estoy estudiando ese pasaje de Mateo 9:35. Me impresiona cuando Jesús dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas dispersas que no tenían pastor. O sea, Jesús vio la humanidad en su condición caída, pero no las rechazó, no las pateó, no las mandó a volar, como podríamos decirlo en esta forma, sino que tuvo ¿qué? Compasión. Cuando Jesús tuvo esa cosmovisión de la humanidad, dice que sintió de las mismas entrañas. Y el sentir que tuvo Jesús al ver las multitudes hizo que él rogara al Padre. ¿Para qué? Para que enviara obreros a su mies. ¿Cómo dice? 9:35 en adelante. Porque la mies es mucha, los obreros pocos. Necesitamos obreros hoy más que nunca. Gente dispuesta, gente que tenga esa misma cosmovisión que tuvo Jesucristo, para que la humanidad en la condición en la que está no se pierda. Él la vio como una cosecha. Es mucha la mies, pero los obreros pocos. La codicia anula el servicio, distorsiona las prioridades y ahoga el primer amor. Necesitamos volver a que el fuego se encienda en nosotros. El fuego. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí hace más de 25 años al Señor, o el Señor me encontró, mi deseo era pasar todos los días en la iglesia. Y me convertí a los 18 años. Entonces saque cuenta con la edad más o menos, ¿verdad? A los 18 años me convertí y yo quería estar ahí. Salía del trabajo y era a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Y más bien cuando no había iglesia, eso me entristecía. Me sentía carnal cuando no había iglesia. Pero hoy, como estamos en un tiempo postmoderno y parece que eso ha entrado en la congregación o en la iglesia, entonces más bien tenemos que buscar la forma. Eso allá en Limón, aquí no. Pero tenemos que buscar la forma de ver cómo de alguna manera hacemos que la gente pueda venir tan siquiera a escuchar 1 hora, hora y media, 2 horas el mensaje de la palabra, porque la gente ya no tiene tiempo para Dios. El primer amor, pregúntele a que se la persona: ¿dónde está tu primer amor? Porque el mensaje de la iglesia en Apocalipsis es: estás haciendo muchas cosas, eres muy activo, pero has perdido lo principal. Hacer mucho sin lo principal no sirve de nada. Hay que volver a lo primero. Diga conmigo: hay que volver a lo primero. Ahora, ¿cuántos creyentes iniciaron su vida de esta manera como la hemos mencionado? Fuego, prioridad, servicio, primer amor. ¿Y cómo están hoy? ¿Qué fue lo que pasó? La codicia los aplastó. Ese deseo de lograr cosas, de obtener cosas, de trabajar en función de cosas, porque el trabajo de hoy en día está direccionado en eso, para alcanzar cosas. Entonces, si yo quiero algo que no tengo que de alguna manera
buscar cómo yo logro obtener el recurso para comprar aquello que yo no tengo. Y la gente se desvive por aquellas cosas que no tiene. ¿Sí o no? Pero el problema es con esta gente que se desvive por las cosas que no tiene, es que se olvida de las cosas que Dios le ha dado. Y entonces pierde el contentamiento. ¿Cuándo perdemos el contentamiento? Cuando estamos quejándonos, estamos en función de aquello que no tenemos. El apóstol Pablo dice: sé vivir con mucho y sé vivir con poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo tan trillado, tan citado, solamente se menciona el verso 13, pero los versos anteriores, ¿dónde están? Sé vivir. Pablo está diciendo: sé estar contento con poco o con mucho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ir a primera de Timoteo 6:10. Dice: porque la raíz de todos los males, el original dice: la raíz de uno de los males es el amor al dinero. No el dinero, dígale que está la persona, el dinero no es malo. El dinero es algo neutro, ni bueno ni malo. Lo malo está como usted lo use, lo bueno está como usted lo use. Pero el dinero no es lo malo. Ahora, como en nosotros hay cosas buenas, hay cosas malas, a veces la tendencia es ir a las cosas malas. Pero dice: porque raíz de uno de los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué pasó? Se extraviaron, se desviaron. ¿De qué? De la fe. Se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es ese tipo de creyente que usted ve que se desenfoca de tal manera, después de que usted lo vio tan centrado, tan enfocado, tan determinado, tan afirmado, y ahora usted lo ve y usted dice: pero ¿qué pasó con esa persona? Se extravió de la verdadera fe. Dice: y fue traspasado de dolores. Cuando yo me extravío del propósito, eso va a traer dolor a mi vida. Quiero que apunten eso. Cuando yo me extravío del propósito, eso va a traer dolor a mi vida, va a traer angustia, va a traer una serie de situaciones hasta familiares. Y no es que le quiero asustar, el pasaje lo dice, que cuando uno se extravía termina en muchos dolores. En este caso fue el amor al dinero, la codicia. Pero el apóstol termina diciendo que terminaron con muchos dolores. El pecado de la codicia es un monstruo, contra el cual nosotros tenemos que luchar todos los días de nuestra vida. Todos los días. Por eso usted no puede dejar la dinámica de su desarrollo de vida, la dinámica de su vida espiritual, la oración, la palabra, congregarse, servir al Señor. Usted no puede descuidarse en esas cosas. Eso es lo que de una u otra manera le ayuda a uno para ir avanzando. Y aún así, cuando nosotros somos fieles en practicarlas, todavía está la lucha ahí. No quiere decir que va a desaparecer, pero porque nosotros sabemos que la lucha está ahí, no nos vamos a descuidar. Dígale que se la persona: ya, por favor, no te descuides. La codicia es un monstruo camaleónico, o sea, está disfrazado de muchas maneras. Tiene miles de disfraces en los cuales a veces pasamos desapercibidos. Y tiene 1000 argumentos con los cuales quiere vencer nuestra alma o convencer nuestra alma. El enemigo no quiere que usted esté aquí. El enemigo lo que quiere es que usted esté trabajando hasta las 10, 11 de la noche, tenga 3 trabajos y no tenga tiempo para Dios. El enemigo es que quiere que usted esté solamente pensando en todas esas cosas que no tiene, para ver cómo planea lograrlas y olvidarse de sus compromisos y responsabilidades para con el Señor. Hay 3 palabras muy importantes, si no es que sé griego, con costos hablo en lenguas, pero hay que citarlas porque son muy importantes. La palabra codicia, epitumía, quiere decir desear algo ardientemente. Oiga, si uno viera a los creyentes
con ese deseo tan ardiente como a veces buscan las cosas que les hace falta o del mundo, wow, qué clase de congregaciones tendríamos. Oiga, ardientemente. O sea, ardientemente es un deseo incontrolable adentro, que lo lleva a la persona a hacer hasta, no importa. Por ese deseo incontrolable de tener, de codiciar, muchos terminan matando. Y nunca se vieron tal vez quitándole la vida a nadie, pero ese fuego ardiente, deseo ardiente dentro de él lo llevó a. Entonces debemos de tener mucho cuidado definitivamente. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco hubiese conocido la codicia. Pablo está diciendo: yo soy consciente de que dentro de mí hay una lucha, hay una codicia, hay una ambición, hay cosas todavía, y las conozco porque la ley me las enseña. Si no estuvieran ahí, entonces la ley no me las dice, pero la ley me las está recordando. La segunda es filargusia, amor por las riquezas. Deseo ardiente. Número 2, amor por las riquezas. Y en este mundo materialista en el que estamos, perdón la expresión que voy a usar, por la plata baila el perro. El limón, sí. Gracias, gracias por acordarme, es que se me olvida que es el limón, sí. Por la plata baila el perro, ¿verdad? Vea lo que dice Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos. Ay, verás ese versículo cómo me ministra. Dice: contentos con lo que tenemos ahora. No se preocupe por mañana, preocúpese ahora. Porque Él dijo, ¿quién dijo? El Señor: no te voy a desamparar, no te dejaré. Dígale que está de acuerdo ya: no se preocupe, Dios no te va a desamparar. Dígale: pero créalo, acéptelo, recíbalo, como dijo alguien por ahí, recíbalo, apropiese de esa palabra. ¿Ah? Número 3, pleonexia, quiere decir tener más. Esas tres cosas que acabo de mencionarle es lo que hoy uno ve muy latente en la vida de muchas personas, aún dentro de la iglesia. Un deseo ardiente, un amor por las riquezas, que si tuvieran amor por las riquezas, ese amor lo tuvieran así para Dios. Sería extraordinario, ¿verdad que sí? Y número 3, como dice ahí, querer más. ¿Quién no quiere más? Pero el problema de querer más es cuando nos olvidamos de lo que dice Hebreos 13. Contentos con lo que tenemos hoy. No se preocupe por mañana, preocúpese hoy. Mañana no sabemos si va a llegar. Dígale que será por día: no se preocupe por mañana, porque no sabemos si vamos a estar. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Dice: no, pastor, ya usted está diciendo otras cosas que no. Colosenses capítulo 3 verso 5: haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Idolatría. ¿Cómo comenzó el decálogo de los 10 mandamientos? No te vas a hacer dioses ajenos, no te vas a hacer ídolos. ¿Y cómo termina? No codiciarás, porque la codicia y la idolatría es lo mismo. Cuando nosotros nos desenfocamos del propósito de Dios, ¿sabe qué es lo que comienza a suceder en nuestro ser interior? Comenzamos a amontonar un montón de ídolos. Un montón de ídolos. Y no son esos ídolos que usted, como antes, le prendíamos una velita o íbamos a caminar tamaño poco. No, ya no es ese ídolo. Ese ídolo pueden ser tus hijos, puede ser tu profesión. ¿El qué?
el esposo, ajá, el trabajo, la casa, ¿verdad? El carro ni que se diga. Porque hay gente que le pide a Dios el carro para venir a la iglesia. Y cuando Dios le da el carro se queda para lavarlo. ¿Verdad? Sí. Gracias, del teléfono, ¿verdad? Es que usted está más modernizado. A uno ya se le olvida, pero el teléfono, ¿verdad? Eso es tremendo, es un ídolo. ¿Sabe qué es un ídolo? Vamos a definir la palabra ídolo así muy sencillo: aquello a lo cual usted le dedica más tiempo. Aquello que te consume más tiempo es un ídolo. Así que si quieres analizarte interiormente, muy de manera personal, ¿cuánto tiempo pasas en el WhatsApp? ¿Cuánto tiempo pasas orando? Entre lo que has analizado está si tienes un ídolo o Dios es el objeto de tu adoración. Pero esto que está en nosotros, que hay que hacer, hacerlo morir. Dígale que será, pero hay que hacerlo morir. Eso es una lucha continua. Ahí está la idolatría. Levantamos ídolos en nuestro ser interior. Tomando esas tres palabras en conjunto, podríamos decir que la codicia es un ardiente deseo por las riquezas en sentido general. Un ardiente deseo por las riquezas, por tener y por tener y por tener. ¿Sabe usted que la gente que normalmente tiene y tiene y tiene nunca está satisfecha? De hecho que Jesús en Lucas 12 da una parábola acerca de aquel hombre insensato, el rico insensato. Rico, pero ¿cómo? Insensato, negligente. ¿Por qué? Porque comenzó a acumular y acumular y acumular. Y entonces ¿qué? Quería más y más. Voy a botar estas bodegas, ya las llené. Y cuando ya llenó las que hizo, dice: ahora sí me voy a sentar a descansar y a disfrutar. Ahí hay varias cosas importantes. Así es como termina el tema, pero voy a adelantarme. Necio, esta misma noche vienen por tu alma. Y lo que has acumulado, ¿a quién le quedará? Y la pregunta, ¿a quién le quedará? Es porque era un hombre solo, un hombre solitario, que en función de alcanzar cosas se olvidó de la familia, de los hijos y la tenida de la esposa, se olvidó de todo mundo. Y al final, ¿cómo terminó? Rico, negligente, solo, y se perdió su alma. En función de esa pasión, de ese deseo por hacer y por hacer. No todo deseo es codicia. Dígale que sea la persona, no todo deseo es codicia. Hay buenos deseos. Dios nos hizo con buenos deseos, ¿verdad? ¿Cuál sería un buen deseo? Crecer espiritualmente. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? Hay que controlar nuestros deseos a través del dominio del dominio propio, que es fruto del Espíritu Santo. Aquí Colosenses dice que hay deseos desordenados, pero los deseos desordenados yo los ordeno a través del dominio propio, a través del fruto del Espíritu Santo de Dios en mi vida y en su vida. Entonces, cuando yo estoy tratando o deseando irme contra el propósito, yo tengo que pararme firme y decir: en el nombre de Jesús, esto no me conviene. Y voy a comenzar a desear, como decía el pastor, voy a crecer espiritualmente. Y para crecer espiritualmente no solamente hay que decirlo, hay que ir a la práctica. ¿Cómo se crece espiritualmente? Hay que ir a buscar a Dios. Hay que anhelar el estudio de la palabra. Hay que anhelar que la palabra se me revele a mi vida como el alimento. Porque el que come de este pan no tendrá hambre jamás. Hay que comer, hay que anhelar. ¿Sabe que Él quiere que usted y yo lo comamos? A través de la palabra. No estoy diciendo ninguna herejía, es la realidad.
pero Él quiere. Dice, cómame. Porque lo que nosotros comemos se vuelve parte de nuestro cuerpo, ¿sí o no? Lo que tú comes se vuelve parte de tu cuerpo. Si comen mal, eso va a traer problemas, ¿sí o no? Claro. Pero nosotros lo sabemos y cómo nos cuesta. ¿Sabe por qué? Porque falta más fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Si el fruto del Espíritu estuviera en nosotros, fácilmente doblegamos, ¿verdad? Nos abstenemos de todo aquello que es malo. Pero nos falta. ¿Cómo terminó este hombre en función de ir de la riqueza? Solo. Y esa es una realidad. Jesús cuenta la parábola, pero es una realidad. Es terrible. Seguramente murió joven. Alguien definió la palabra codicia como desear tanto alguna cosa que pierde el contentamiento con Dios. O sea, se desea tanto algo que se pierde ¿qué? El contentamiento con Dios. Y entonces cuando se pierde el contentamiento con Dios en la vida de los creyentes, de los servidores, ya servir es una carga. Servir es un obstáculo. Servir es algo que no quieren escuchar. ¿Por qué? Porque el deseo por alcanzar, por tener cosas, nos lleva a perder el contentamiento con Dios. Y nosotros tenemos que aprender a estar gozosos, contentos en el Señor. Amén. Como les dije anteriormente, donde hay codicia, no hay contentamiento. Son contrapuestas, ¿verdad? Donde hay codicia, no hay contentamiento. Y donde hay contentamiento, no hay codicia. Entonces, ¿de qué tenemos que alimentarnos más nosotros? De ese contentamiento, de ese gozo. Primera de Timoteo 6:6 dice: de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Cuando las lograron, se apartaron. Vamos a ir a Hebreos 13. Ya leí el verso 5, pero voy a leer el 6. Dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré. Amén. ¿Quién es tu ayudador? ¿Quién es tu ayudador? No tema, tenga paz. Pero no como esa frase trillada, sin vida, sin fundamento, que tenga paz. No. Tenga paz, esté quieto. Tener paz es esté tranquilo, esté quieto, esté concentrado. Tener paz es esté concentrado. ¿En qué tiene que estar concentrado? En el propósito de Dios para tu vida. Y mientras esté la ambición, la codicia, nosotros vamos a estar inquietos. Y al final terminamos dejando, nos quedamos en el camino, renunciando, entregando no solamente un cargo dentro de la iglesia, sino el servicio que Dios nos ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? Vea lo que dice Proverbios 10:4: la mano del negligente empobrece. ¿Quién es un negligente? Uno que no teme a Dios. ¿Y quién es uno que no teme a Dios? Aquel que no está enfocado en el propósito. Porque para nosotros Él tiene que ser nuestro propósito. Colosenses dice: todo es en Él, por Él y para Él. Lo que usted haga fuera de Él no sirve. Lo que usted y yo intentemos hacer fuera de Él no tiene sentido. Es Él, por Él y para Él. Y eso lo determinó el Padre en su sola potestad. Pero dice que la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes, el que se enfoca en el propósito, ¿qué hace? Enriquece. Ahora, la riqueza aquí no necesariamente son cosas materiales. ¿Qué es riqueza para usted? Para mí riqueza es saber que si yo me muero,
tengo vida eterna con Él. Porque la salvación no hay millones de dólares que la pueda comprar. Es algo que, voy a decirlo así, en el ámbito material no tiene precio, aunque costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted es rico. Deje de estar viendo lo que tienen los demás y lo que usted no tiene, y diciendo, uy, es que él sí tiene, y él sí, seguro tiene una cuenta en el banco. Hay gente que es así, hasta se imagina, debe tener tantos millones. Tal vez es un limpio, y lo que está haciendo es aparentar, porque hoy la gente vive de apariencia. Apunte esta frase, ya que toqué ese, no es el tema, pero apunte esta frase. Se puede aparentar ser rico, pero no se puede aparentar ser generoso. Hay gente en Limón que aparenta ser muy rica, pero cuando da menos que una persona que no tiene los recursos que él tiene. Ese no es el tema, y yo sé que aquí son muy buenos administradores en todo eso, pero el apóstol Pablo nos dice que hay que enseñar todo, ¿verdad? No hay que dejarlo de lado. Sigue diciendo Proverbios 21, verso 5 y verso 20. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Alguien que está enfocado está pensando en ¿qué? En la abundancia de las cosas buenas. Mas todo el que se apresura alocadamente ciertamente viene a pobreza. Oiga, qué tremendo. ¿Cómo ve usted hoy normalmente que la gente procede? Yo no sé si usted ha visto que la economía como está, se quejan y todo lo demás, pero en esto del Viernes Negro hay filas de la gente para ir a gastar apresuradamente aún lo que no tiene. Pero eso es allá en Limón, aquí no. Y se queja la gente. ¿Por qué? Pobreza no es que no tengo, pobreza es cómo administro lo que tengo. ¿Cómo lo administro? Y si hay algo que nosotros tenemos que ser buenos mayordomos, es del propósito de Dios para nuestra vida. Amén. El que actúa apresuradamente, dígale que está a la par suya, piense más cuando vaya a tomar una decisión. Dígale, tenga más cuidado cuando vaya a tomar una decisión de aquí en adelante, en cualquier área, en cualquier área. Porque como pastores hay gente que tiene años de estar en la congregación, fieles, sirviendo, y de un pronto a otro le dicen a uno, bueno, ya hoy ni lo llaman a que uno los atienda. Hoy simplemente le ponen un mensaje y le dicen, pastor, ya no vuelvo. Como que si esto fuera cualquier cosa. Y luego, con el pretexto, no, que voy a ir a otra iglesia que bueno, goodbye. No hay problema, vaya. Pero esa decisión sin meditación puede traerle serias consecuencias. Y no es la primera vez que pasa que alguien, por tomar una decisión apresurada, ¿sabe qué? Hoy la gente se cambia de congregación porque no le gusta el color de la pintura de la iglesia, porque el aire acondicionado no hay, porque no hay una gran banda de alabanza. Y se van. Tenga cuidado, porque por aquí está llegando una iglesita de esa. Bueno, no es iglesia, casi que es una secta.
donde no les importa dejar las iglesias que tienen años vacías con tal de que vayan a rendirle adoración a un hombre. Porque Él sí tiene la unción. Él sí trajo el avivamiento aquí a Guapiles. Y seguramente lo va a querer llevar allá a Limón. Y entonces el trabajo eficiente, eficaz, consagrado que han hecho hombres como el pastor Weiner y otros hombres de Dios aquí, ¿dónde está? Pero como es una iglesia posmoderna, emergente, tengan cuidado. No está esto aquí en el bosqueo, pero tenía que decirlo. No sé por qué. Por algo, ¿verdad? ¿Será? Ok. Voy a enfocarme en el bosquejo otra vez. Pero ya voy a terminar, ¿verdad? ¿Cuánto me queda? Ya se me fue ya, ¿verdad? Sí, tiempo, ya. 2 minutos. No, ya se me fue. Proverbios 30, versos 7 y 9. Dígale que será por suya, no se desenfoque del propósito de Dios. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Y orar así como Pablo le dice a Timoteo: avívalo. Avívalo. Aviva el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Eso es propósito. Don es propósito. Aviva el don del fuego de Dios que está en ti. Que no se apague, que se avive el fuego. Amén. Y eso tiene que crecer en nosotros, tiene que ser un deseo ardiente porque el fuego arda en nuestro interior. Dice el proverbista, hablando de ser sabio, de ser entendido, dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera: vanidad y palabras mentirosas, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Cuando nosotros nos desenfocamos del propósito, estamos negando el poder de Dios. Estamos negando el poder de Dios por un montón de cosas más. Aquí es porque si hay abundancia, es capaz que lo vayamos a negar. Casi siempre la gente termina así. Y que vaya a decir: ¿quién es Jehová? O sea, como que no lo conozco. O que si soy pobre, hurte, blasfeme el nombre de Dios. Ni una cosa ni otra. Entonces, si ni riqueza ni pobreza, ¿qué es lo que necesitamos? Y con eso concluyo. Si no es riqueza ni pobreza, no es codicia, es propósito lo que nosotros estamos hablando para enfocarnos. Es: aprenda a vivir contento con lo que Dios hasta aquí le ha dado.